en parte de la palabra de Dios. Bueno, el domingo pasado vimos el Evangelio de Juan. Hemos visto cómo Juan arma su Evangelio para mostrarnos que Jesús es el Mesías. Y hoy vamos a ver, bueno, el domingo pasado vimos el capítulo 9, el ciego de nacimiento, y hoy vamos a ver el capítulo 11, donde Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Bien. Pues hemos visto que el propósito de Juan, el domingo pasado lo vimos, él lo deja bien escrito en su libro, en el Evangelio, al final, en capítulo 20, él nos dice que que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales Juan no eligió. Dice que no están escritas en este libro. Hay un montón de señales, dice él, que Jesús hizo, pero yo elegí solamente 7. Estas, dice, que yo elegí que se han escrito, los elegí para que creáis. Pero la meta de Juan es mostrar a través de las señales que Jesús hace, que la gente pueda creer que Cristo es el Mesías. Que Jesús es el Cristo. Cristo, hemos visto, es la palabra hebrea o griega, que se traduce del hebreo, que significa Mesías. Es el Hijo de Dios, y para que creyendo en el Hijo de Dios, en el Mesías, tengáis vida en su nombre. Eso es el propósito por lo cual Juan escribió su evangelio, para que nosotros podamos creer y a través de la fe tener vida. Y eso se muestra a través de cómo él armó el libro, de mostrar las diferentes señales en ese libro del Evangelio de Juan. Vimos el domingo pasado un pequeño repaso. Hemos visto el domingo pasado todas las 7 señales brevemente. Los vamos a resumir un poquito acá. Hemos visto que en el capítulo 2 Jesús arranca con la primera señal, donde él convierte en una boda, cuando se acaba el vino, convierte el agua en un muy buen vino, dice el capítulo 2. Vemos ahí que Jesús tiene poder sobre la materia, que él tiene la capacidad de convertir la materia de agua en vino. Y la consecuencia es que muchos de sus discípulos creyeron en él. Después vimos que Jesús tiene una conversación con Nicodemo en capítulo 3. Nicodemo le dice que le trata a Jesús como un maestro, al igual que Nicodemo, le dice, nadie puede hacer las señales que vos haces, sino Dios está con él. Pues sabemos que vos sos el Mesías, dice Nicodemo ahí a Jesús en capítulo 3. Pero lo dice en la noche, escondiéndose de los otros, porque al reconocer que Jesús es el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Después Jesús se va, pasa por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana en un pozo de agua y le pide a esa mujer que ella le dé agua para beber. Y en ese contexto Jesús le dice que en realidad Él es el agua espiritual, el agua de la vida para ella. Y entra en una conversación con esa mujer con respecto a cómo Él es el agua de la vida. Y al final de ese capítulo se encuentra Jesús con un señor noble. Ese señor se acerca a Jesús y pide que él sana a su hijo. Y Jesús le dice, anda a tu casa, tu hijo está sano. Entonces lo sana sin verlo y sin tocarlo a la distancia. Nos vemos que Jesús tiene poder sobre la distancia. La consecuencia es que ese noble creyó en Jesucristo con toda su casa. Luego pasamos al capítulo 5, donde tenemos la curación del hombre paralítico, donde vemos que Jesús tiene poder sobre la salud. Ahí vimos que los judíos, porque Jesús lo había sanado en el día de reposo, querían matarlo, y además Jesús decía que Dios era su propio Padre, haciéndose de esa manera igual a Dios.
Y ahí sigue la alimentación de los 5,000 personas, donde vemos que Jesús tiene poder también sobre la cantidad, donde Él multiplica 5 panes y 2 peces para 5,000 personas, de tal manera que todos quedan satisfechos, quedan bien alimentados. Consecuencia nuevamente es fe, donde Pedro le dice, tú tienes palabras de vida, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo significa el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En la misma noche, cuando él terminó de alimentar esa gente, mandó a sus discípulos en una barca para que pasen al otro lado del lago. Y Jesús se acerca más tarde y camina sobre el mar. Y ahí muestra que Jesús también tiene poder sobre la naturaleza o sobre las leyes naturales. La consecuencia nuevamente es fe. Los que estaban en la barca le adoraron o creyeron en él diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. De ahí vamos a la fiesta de los tabernáculos, donde Israel celebró lo que Israel celebró todos los años con muchas velas, habíamos dicho el domingo pasado. En el capítulo 8, en ese contexto, él dice, hay mucha luz acá en esta celebración, muchas velas, pero en realidad yo soy la luz de la vida. Y lo demuestra después con la curación del ciego en capítulo 9, donde él devuelve la vista, la luz a una persona que nunca había podido ver. Entonces, Jesús tiene también poder sobre la salud. Y la consecuencia nuevamente es fe. Creo, Señor, le adoró. Luego tiene una fuerte discusión Jesús con los fariseos en capítulo 10 sobre ese hecho de haber curado el ciego de nacimiento. Y les dice en ese contexto los dos yo soy frases que vamos a ver ahora, un poco más adelante. Y luego Jesús se encuentra con el hecho de que Lázaro estaba enfermo, que después se muere, y lo resucita. Pues muestra nuevamente que Jesús tiene poder sobre la muerte. La consecuencia nuevamente es fe. Creyeron en él, María y Marta y los otros. Entonces, eso es el propósito de Juan, mostrar eso, que la consecuencia de las señales siempre ha sido lograr fe en la gente. Con esos señales están entretejidos también las diferentes yo soy palabras. En el capítulo 6, ahí donde él ha alimentado a los 5,000 personas. En el día siguiente vuelven esos 5,000 personas, o no sé cuántos, vuelven a él para que le dé nuevamente para comer. Y en ese contexto Jesús dice, en realidad, yo soy mucho más que solamente darles de comer físicamente. Él dice, en realidad, yo soy el pan de la vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muestra acá Jesús que Él es el único que nos sustenta espiritualmente. No son ritos religiosos que tenemos que cumplir, que nos sustentan espiritualmente, que pueden satisfacer nuestras necesidades interiores, sino es Cristo, que es el pan de la vida para nosotros. Dice en el capítulo 8, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, dice, yo soy la luz del mundo. No son esas velas que ustedes ven temporáneamente ahora en esta semana, en esos 7 días, sino yo soy la luz que quiere estar continuamente entre ustedes. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Muestra Jesús entonces que Él destruye o desplaza la oscuridad o el miedo de nuestras vidas. Y Él nos da entendimiento espiritual. Él es nuestra luz. Como también nos dice el Salmo 119, que la palabra de Dios es luz en nuestro camino. Y acá dice Jesús, yo soy esa luz. Después en el debate con los fariseos, Él les dice,
yo soy la puerta. El que por mí entrare y será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Dice a los fariseos, entonces, la única entrada autorizada al cielo soy yo. No es la ley en la cual confiaban los fariseos, sino yo soy la única entrada. Y también les dice, yo soy el buen pastor, el pastor da su vida por las ovejas. Dice que el que realmente protege a los otros, el que arriesga su vida por los otros, soy yo. Jesús pagó ese precio por nosotros con su vida. Él nos facilitó la salvación. Hoy vamos a ver esa frase, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí morirá, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí vamos a ver que Jesús tiene el poder de otorgar vida, vida nueva, vida espiritual a nosotros al creer en Él. Luego dice en el contexto a Tomás, uno de sus discípulos, donde Tomás dijo, nosotros no sabemos a dónde vas. Le contesta Jesús, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mostrándole a Tomás que en realidad Jesús es el único camino al cielo, que es el único que nos transmite la verdad y que es el único que nos puede dar vida. Y terminando, dice nuevamente a sus discípulos en capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Entonces, él es el único de quien puede fluir esta vida o toda vida espiritual. Si él vive en nosotros, los pámpanos, él es nuestra vid y él nos da esa vida espiritual. A través de nosotros puede fluir esta vida para que otros lo puedan ver. Y Jesús lo resume en Apocalipsis 1:8, donde él dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última letra. Entonces, él dice, yo soy el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y ha de venir. Entonces, hemos visto las 7 lo soy acá, esas expresiones que apuntan a uno que es completamente suficiente para todas las situaciones, para llevarnos al cielo. Él tiene un poder, Jesucristo, que puede otorgar esa vida más allá de la muerte a los que creen en Él. Entonces, estamos invitados a creer en Cristo. Vamos a ver eso ahora en el capítulo 11. Vimos el domingo pasado que habían 3 señales que iba a cumplir el Mesías. Juan, al escuchar eso en la cárcel, manda a sus discípulos para preguntar a Jesús si él es el Mesías o no. Y la respuesta de Jesús es, respondiendo, les dijo Jesús, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Primero los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, lo que era la segunda señal, los ciegos ven, la primera señal, los muertos son resucitados, la tercera señal, y los pobres se les anuncia el evangelio, y bienaventurados aquel que no haya tropiezo en mí. Eso vimos el domingo pasado. Pasamos entonces ahora a la séptima señal, que es el capítulo 11, donde tenemos la resurrección de Lázaro. Jesús, al escuchar que Lázaro estaba enfermo, explica primero cuál es el propósito de esta enfermedad. Él dice en el versículo capítulo 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es
para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en él, por ella, perdón, por ella. Pues acá dice Jesús primero, un propósito es de esa enfermedad que Dios sea glorificado. Eso significa la gloria. Cuando Dios se glorifica en el Antiguo Testamento es que Dios se hace visible. Y acá en capítulo 11 Dios se va a hacer visible a través de un milagro innegable. Los que ven ese milagro se tienen que dar cuenta que Cristo es Dios, que hace milagro. Y para que el Hijo sea glorificado, eso se ve después a través de la muerte por nosotros en la cruz, que Cristo dio su vida por nosotros. Y por eso dice después en capítulo 11, Cefas, que era sumo sacerdote en aquel año, ni pensáis que nos conviene que un hombre muere por todo el pueblo. Ahí están hablando, vamos a ver al final, de qué hacer con Cristo. Y su sugerencia es, tenemos que deshacernos de Jesús sin saber que con eso él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Entonces el propósito acá de la enfermedad es para que Dios sea honrado y que también el Hijo sea glorificado a través de su muerte. Y vemos cuando Jesús escucha que Lázaro está enfermo, uno hubiera esperado que uno de inmediato se va para ver cómo está. Pero Jesús se demoró. Dice cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En el capítulo 7, Jesús explica un poquito ese comportamiento, porque en el capítulo 7 también sus hermanos le dijeron, tenés que ir a esa fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué no vas? Y Jesús, o ellos le dicen entonces, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está a la mano. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces Jesús está esperando el tiempo indicado por Dios. Eso se ve varias veces en su vida, que él no reacciona de inmediato, sino se toma su tiempo y él no se deja manejar por los otros, sino él se deja manejar por los tiempos de Dios. Y bueno, al final entonces llega la hora. Jesús emprende el camino hacia la tumba. Dice el versículo 7, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. Ahí se refiere al capítulo 10:31, cuando Jesús dice a los fariseos que él y el Padre uno somos. Ahí ellos quieren apedrear a Jesús. Entonces ellos le dicen, hace poco que te quisieron apedrear, ahora dices, vamos otra vez. Entonces respondió Jesús, el versículo 9, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dice acá, versículo 9, vamos a tropezar si caminamos de noche. Pero en forma, lo que él dice, lo que en realidad es mucho más importante, mucho más para preocuparse, es lo que dice el versículo 10. Porque acá dice, el que anda de noche tropieza porque no hay una luz en él. Acá habla de luz del día, una luz externa, acá habla de una luz en esa persona. Entonces, la verdadera preocupación es esa, si hay luz en la persona. Si esa persona tiene la luz que es Cristo,
para poder caminar y no tropezar. Cuando haya oscuridad en el alma, entonces las personas van a tropezar. Y Jesús, su propósito es que las personas puedan tener luz en sus almas, y esa luz es Cristo. Él quiere ser el centro de la vida de esas personas. Entonces, esa es la respuesta que Él les da a los discípulos. Si ustedes conocen la verdadera luz, no van a tropezar. La reacción entonces de Jesús es que Él llega tarde, 4 días tarde. En ese contexto, después dice, yo soy la resurrección y la vida, y lo resucita de los muertos después de 4 días, algo que nunca se había visto antes. Para que quede bien claro que Él es el Mesías. Jesús había resucitado otros antes de la muerte, pero no después de 4 días. Pues eso es lo que se destaca de esa señal. Esa persona era verdaderamente muerta. Porque los judíos creían que cuando pasaron 4 días, el alma de esa persona se alejaba definitivamente de una persona y ya no había ninguna esperanza de que esa persona pueda volver a vivir. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Es esto, Marta? Le dijo ella, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pues, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida a Marta. Y Marta contesta cuando él pregunta, ¿crees esto? Sí, Señor, yo he creído. Y realmente Jesús quiere que nosotros sepamos que Él nos puede dar vida eterna. Juan, el mismo escritor de los 3 libros de Juan, dice después en esos 3 libros, en la primera de Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces acá Juan dice, el que tiene al Hijo, el que ha puesto su fe en Cristo, tiene esa vida eterna. Y el que no ha puesto su fe en Cristo, no tiene esa vida eterna. Estas cosas dice, os he escrito a vosotros a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ustedes pueden saber que tienen vida eterna si han creído en Cristo. Podemos tener esa seguridad. Tenemos nosotros esta seguridad. ¿Tenés vos esta seguridad? Cuando Jesús te pregunta, ¿tenés la vida eterna? ¿Cuál es tu respuesta? Si vos has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, vos puedes contestar que sí. Has creído y tenés la vida eterna.
Si esto no es el caso, todavía estás a tiempo para que te puedas reconciliar con Dios. Después vemos que Jesús se conmueve y que llora al ver a los otros cómo están llorando por la muerte de Lázaro. Dice, habiendo dicho eso, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó y deprisa vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron a María, que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro y llora a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndoles, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad, cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Entonces acá vemos otro lado de Jesús, que Él es el Mesías, sí. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, sí, es cierto. Pero acá vemos también que Él es un ser humano, que vivió entre nosotros, que se conmueve, que tiene todas las actitudes que tenemos nosotros también como seres humanos, que tiene sentimientos. Y eso es algo muy que nos debe dar consuelo, que Jesús es uno que nos entiende. Es alguien que siente nuestro dolor. Y por lo tanto también el escritor de Hebreos lo expresa. Dice, por tanto, Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Él sufrió como nosotros, él tuvo hambre, él tuvo frío, él lloró, tuvo alegría. Él fue hecho semejante a nosotros en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces, tenemos un sumo sacerdote nosotros, que es Cristo, que es misericordioso, uno que nos entiende, que nos quiere dar consuelo. Un fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues eso es nuestro Salvador, nuestro Mesías. No es un Dios distanciado de nosotros, sino es un Dios que siente con nosotros, que se emociona, que es un Dios palpable, que vivió entre nosotros y dio todo por nosotros. La gente, entonces Jesús se conmovió y lloró, y la gente vio que eso era una prueba de Jesús, que él realmente es un ser humano. Pero la gente reacciona de dos maneras. Una es que se sorprenden, mirad cómo le amaba, se sorprendieron que Jesús mostraba entonces afecto, que realmente Jesús es un ser humano que ama a la gente. Y eso también es válido hoy. Jesús nos ama a todos nosotros. Y por lo tanto, dice el 1 Timoteo 2, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que ninguno perezca. Dios quiere eso, porque Él nos ama, quiere lo mejor para nuestro futuro. Por eso nos invita a poner nuestra fe en Él. Otros se burlaban, dijeron, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera.
Pues en otras palabras, lo que ellos dicen, si hubiese podido impedir que Lázaro muriera, lo habría hecho. Pero como no lo hizo, entonces parece claro que en realidad no es el Mesías, no tiene esa capacidad. Y por lo tanto, también la curación del ciego en el nacimiento, eso es toda una farsa, no es verdad. No es el Mesías. Esa es la reacción de la gente. Algunos sorprendidos, otros se burlan. Lázaro ahora resucita de entre los muertos. Ahí quería compartir con ustedes tengo que buscar eso. Tengo que volver a Joel, ¿no? Sí, compartir pantalla. No está el video, entonces no lo comparto. Volvemos y leo el texto. Bueno, no encuentro el video, no importa. Era un video que actuaba. Y tampoco me funciona ahora ahora. Era un video que actuaba esos versículos. Entonces lo vamos a leer. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. La reacción a ese acontecimiento también son dos diferentes. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, al ver esa resurrección de Lázaro, creyeron en él. Eso es la primera reacción. La otra reacción, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Lo reconocen entonces que Jesús hace muchas señales. Y dicen, si le dejamos así, todos creerán en él. Entonces ellos se dan cuenta que la consecuencia, como también lo indicó Juan, por eso lo escribió así, es la fe. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces ahora habla Caifás, el que era sumo sacerdote en aquel tiempo, en una forma profética sin saberlo. Uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Vemos acá que Jesús o Dios usa un hombre que no sabe que Dios lo usa. Vemos acá que Dios es soberano y que Dios actúa como Él quiere actuar, a su manera. No actúa siempre a nuestra manera. Dios no actuó inmediatamente y fue a sanar a Lázaro de su enfermedad, sino Dios se demoró. Dios actúa a su manera, Él es soberano.
Entonces profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces tenemos dos reacciones. Una reacción es creer en Cristo, la otra reacción es deshacerse de Cristo. Y no solamente en este contexto acá de Cristo, sino también es deshacerse después de Lázaro. Para eliminar entonces toda la evidencia de que Jesús había hecho resucitar a Lázaro de entre los muertos, ellos también decidieron, también nos tenemos que deshacer de Lázaro. Muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque a causa de Lázaro, muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. La consecuencia, vemos de esta señal, es que muchos creen en Cristo. La pregunta es, ¿cuál sería mi reacción? ¿Me deshago de Jesús? ¿Lo niego? ¿Digo que Dios no existe? ¿O reacciono de tal manera que lo acepto como mi Salvador? ¿Cuál es mi reacción ante este hecho de que Jesús ha demostrado que Él es la resurrección y la vida, que Él es el Mesías? ¿Qué significa ese texto para nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender nosotros de ese texto? Uno que ya lo mencioné, que es Dios actúa soberanamente, pero actúa a su manera. Él decide cuándo Él va a contestar la petición de la gente y cómo lo va a contestar. Quizás nosotros a veces nos preguntamos por qué Dios no actúa como yo quiero. Es porque Él es soberano y Él tiene un propósito desconocido para nosotros. Nosotros no sabemos ese propósito, pero podemos saber eso. Dios es soberano, Él tiene todo en su mano y nada se escapa de sus manos. Eso nos da tranquilidad, nos puede dar consuelo. También en esta pandemia donde a varios han perdido amigos, familiares. Dios es soberano y Él tiene un propósito con todo esto. Y el mayor propósito de Dios es que la gente llegue a conocer a Cristo antes de que sea tarde. Marta y María no entendieron por qué se murió Lázaro, pero ellos siguieron confiando en Jesús. Capaz también nosotros no vamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa, pero debemos seguir confiando, como Marta y María, en Cristo. Debemos confiar que Él permite las cosas en nuestras vidas con un propósito, que para nosotros es desconocido. Él es soberano y Él quiere darte la vida eterna. Dios es soberano y por lo tanto Él mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo. Jesús vivió en este mundo 30 años. Él mostró en el Evangelio de Juan que Él realmente es el Mesías, que vino para pagar por nuestros pecados, por nuestra separación de Dios, y nos invita a creer en Él. Él es soberano y nos quiere dar la vida, aunque nosotros no merezcamos eso. Él es soberano y por eso nos quiere dar una nueva vida, una vida eterna. Y podemos confiar en Él como Marta, que no entendió, pero confió en Jesús. Él iba a hacer lo correcto. No sabía qué iba a ser lo correcto, pero lo confió. Ella confió en Él.
Pues Dios es soberano y todo lo que ocurre en este mundo o en nuestras vidas personales es parte de su plan para salvar a gente en este mundo. Entonces, la muerte de Jesús no fue un accidente, sino fue parte del plan de Dios para ofrecernos a nosotros la reconciliación con Dios. Y para esto Dios nos invita, que podamos encontrarnos con Cristo y tener realmente una vida nueva. Y si ya conocemos a Cristo, Él nos invita a confiar en Él, que Él no se equivoca en nuestras vidas. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, Él sabe lo que nos hace falta, y Él es aquel que quiere guiarnos durante nuestra vida acá en la tierra y quiere que nosotros seamos luces para Él. Así que para eso estamos invitados, para ser una luz para Cristo, para confiar en Él. Emiliano, ¿quiere que yo termine con una oración o vas a terminar vos? Dale, me parece bien terminar con una oración. Ok. Te queremos agradecer, Padre nuestro, por lo que tú nos has dejado, que podemos tener la Biblia en nuestras manos, que podemos leer lo que son tus intenciones con nosotros, que tienes buenas intenciones con nosotros, en realidad que eres lo mejor para cada uno de nosotros. Queremos pedir que tú nos abras los ojos, el corazón, para que podamos comprender que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres aquel que iba a venir y que realmente vino para salvarnos. Queremos pedir que tú toques nuestro corazón. También queremos pedir que tú nos ayudes a comprender los diferentes, o comprender que tú tienes propósitos para nuestras vidas y que aunque nosotros no sepamos cuáles son, que podemos seguir confiando en ti. Queremos pedirte que eso también se pueda ver en nuestras vidas, que tú nos des esa tranquilidad que también escuchamos en esta canción, que tenemos paz con Dios a pesar de las circunstancias que no entendemos. Queremos pedirte que nosotros también podamos ser gente que confía en ti y que realmente transmite esa paz para con nosotros. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, Albert. Bueno, de esta forma ya